Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Lunes 27 de marzo de 2017, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes, gracias por sintonizar. Canales 15, 19 y 21, agradeciendo a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio, como siempre, de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Y también el mejor deseo para que esta semana sea de mucha productividad. Ponga usted todo el esfuerzo y el empeño necesario y, por supuesto, la fe en Dios Todopoderoso para que pueda salir adelante con todos los retos y todas las metas que usted se haya trazado. Así es que desde ya, bienvenidos a nuestra programación. Como siempre, tenemos un surtido menú de temas importantes para que usted pueda sacar su propia lectura de estos. Este día en el programa, haciendo énfasis en la necesidad de fortalecer la base de la seguridad de los salvadoreños, analizaremos con nuestros invitados el financiamiento a los planes que se tiene en contra de la delincuencia. Vamos a hablar de hechos que trascienden obviamente la noticia, como lo que se conoció el fin de semana. Que bueno, por un lado, el rescate de una bebé tras un cuadro de terror fuerte, sobre todo porque también la persona a quien la autoridad se la encontraron, esta fue asesinada pocas horas después de este acontecimiento. Así es que serán hechos que vamos a poner en perspectiva de la situación del país, un análisis pertinente, especialmente cuando se trata de ver no solo la eficiencia, sino que también el tema del financiamiento. Así es que saludo cordialmente a Ricardo Sosa, experto en temas de seguridad. Ricardo, qué gusto saludarte. Buenos días, Ernesto, buenos días a los amigos panelistas y un cordial saludo a los televidentes de Megavisión. Dios les bendiga. Así es, el doctor Jorge Martínez también, abogado de la República y conocedor de temas de país. Gracias por acompañarme, doctor. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Juan Ramón Medrano, también experto en temas de país y seguridad. Gracias por acompañarnos, Juan Ramón. A la orden, Ernesto, un gusto estar con Ricardo y con Jorge. Bueno, lo decía que la Asamblea Legislativa aprobó la semana pasada incrementar de $200 a $300 el bono asignado a la policía y también al ejército, incluyendo también custodios como un incentivo a la labor de seguridad que estos desarrollan. Sin embargo, el debate tuvo de fondo una reasignación de fondos muy escasas, fíjense, para la Fiscalía General de la República, quedando pendiente para el análisis de la propuesta de incrementar a $2.5 millones, que esa es la discusión que ha quedado abierta para incrementar de $250,000 a $2.5 millones. Es un tema que vamos a darle seguimiento y lectura este día desde la perspectiva de nuestros invitados. A este tema también sumaremos las diversas lecturas que rodean la seguridad en el centro de San Salvador y la polémica creada entre la autoridad municipal, la policía y también los comerciantes del centro histórico. Un acontecimiento que también marca hechos lamentables como lo que fuimos testigos hace 2 semanas precisamente en esa matanza ahí en el Mercado Central. Así es que serán temas muy importantes. Lorena Melara, me voy contigo para que nos ayudes a sumar elementos importantes que nos van a ayudar a desarrollar a lo largo de esta hora y media nuestro tema con nuestros invitados. Gracias, Ernesto, un gusto saludarte a ti y al panel que te acompaña. Como ya lo mencionabas, el incremento al bono aprobado la semana pasada está asignado a más de 37,000 elementos que brindan labores de seguridad. Fondos provenientes de la contribución especial, pero que generan debate por el monto asignado a la Fiscalía General de la República. Veamos. De acuerdo a los montos recaudados, se van cubriendo prioridades, indica el gobierno, negando intenciones de dejar con escasos fondos a la Fiscalía. La ley dice, de lo que entra, se manda la propuesta de distribución. Y lo que entró en los primeros 3 meses fueron un poquito más de 11 millones, y solo los bonos para los 3 meses se llevaban un poquito más de 11 millones. No es cierto que la Fiscalía no está recibiendo recursos de todos los fondos que se están movilizando. Estamos trabajando con la Fiscalía. Estamos también trasladando recursos a la Fiscalía. Incluso hemos empezado a ver qué podemos hacer con la Procuraduría de Derechos Humanos. La expectativa es incrementar el monto para el Ministerio Público, considerando que en lo que va de 2017, la contribución especial reporta más de $11 millones.
El segundo trimestre va a ser un monto distinto, porque entran ya los fondos de los grandes contribuyentes, de la contribución especial que tiene 2 decretos. Ahí, básicamente, hemos trabajado un acuerdo inicial con los diputados, que es hacer una distribución estratégica, en la cual aparece la Fiscalía con un promedio del 6%. Todos los partidos políticos están convencidos, la Fiscalía necesita mayores recursos y estamos dispuestos a darle alrededor del 10%. El año pasado la Fiscalía tuvo asignado el 5% de este fondo creado específicamente para tareas de seguridad. Ernesto, a esta discusión se suma que según el partido Arena, el dinero recaudado debería ser utilizado únicamente para tareas de seguridad y no en labores de prevención. Con esta información vuelvo al estudio. Adelante. Bueno, muchísimas gracias, Lorena. En efecto, vamos a sumar esos elementos que nos van a ayudar a entender y comprender mejor el tema del financiamiento y todo el enfoque último que queda, que tiene que ver precisamente con evaluar o reevaluar el financiamiento para la Fiscalía General de la República, tal y como tú lo dices. Antes de comenzar y ampliar y profundizar en el tema, tengo importante información para usted. En Semana Santa, visita los parques acuáticos y naturales y descubre la experiencia del ecoturismo y los deportes extremos. Los parques recreativos te esperan. ISTU presenta. Bueno, una invitación especial para que usted acá pueda tener la oportunidad en Semana Santa visitar y disfrutar del Parque Acuático Los Chorros, un santuario acuífero y ecológico ubicado muy cerquita de la ciudad capital, a tan solo 18 kilómetros. Así es que desde ya en Semana Santa el ISTU le invita a que disfrute precisamente del Parque Acuático Los Chorros. En Semana Santa, visita los parques acuáticos y naturales y descubre la experiencia del ecoturismo y los deportes extremos. Los parques recreativos te esperan. ISTU presentó. Bueno, gracias nuevamente por acompañarnos. No puedo pasar por alto, desde luego, cuando entramos a conocer el tema del financiamiento que se está generando para apoyar los esfuerzos de seguridad en el país y toda esta polémica que se ha creado alrededor de cuánto le corresponde o cuánto merece uno y cuánto merece el otro. No puedo pasar por alto conocer la opinión de ustedes frente a los acontecimientos que marcaron el fin de semana y sobre todo que está de por medio una niña que fue raptada y por último en un cuadro trágico termina siendo asesinada la persona que obviamente la tenía. Hay muchas situaciones ahí que de alguna manera merecen ser comentadas por ustedes. A ver, Juan Ramón, ¿cuál es la lectura que tienen de los acontecimientos del fin de semana? Bueno, primero que desgraciadamente en estos hechos de sangre, masacres, secuestros y asesinatos de mujeres, menores y niñas, por lo general casi siempre están involucradas las maras o pandillas, ¿no? Sigue siendo digamos, el monstruo negro de la seguridad pública o ciudadana, porque es lo que conocemos. Me imagino que habrá otro tipo de delitos de crimen organizado que no conocemos, pero las maras o pandillas es, digamos, como el enemigo público que está más al frente y todo lo que está vinculado a ellos, pues parece que genera peligro, ¿no? Y obviamente todo apunta a que la madre de la niña estaba vinculada a alguien de las maras y que, bueno, la hermana menor, pues también fue asesinada porque estaba con la hermana mayor y encima de eso, pues una niñita también sale afectada y que gracias a Dios fue rescatada con vida. Lo único que queda un poco oscuro ahí es el hecho de por qué a la señora que la tenía momentáneamente no la capturaron, si de alguna manera, bueno, tanto la Fiscalía como la policía saben, pues, que tendría que haber estado vinculada y el hecho de no capturarla fue más bien, en lugar de jugar a favor de ella, jugar al revés porque la asesinaron. Entonces, creo que lo lamentable es eso, de que haya habido un asesinato más que quizás se pudo haber evitado, por lo menos en lo inmediato, si lo hubieran capturado y lo hubieran investigado. Pero más allá de todo esto, creo que lo importante es el hecho de que las autoridades rescataron a la niña. O sea, eso creo que es un logro, deben de sentirse
psicológicamente bien los policías que lograron esto, y ojalá que así fuera siempre, ¿no? Que siempre se lograra rescatar a la gente que ha sido... Que hubiese efectividad en todo esto, porque entiendo que hubo bastante efectividad en esto, rápido. Exactamente. Después de la masacre, la conexión y todo eso. Y lo más importante, todo lo que hablamos de esto sabemos, es de que había información, porque obviamente en esto de la seguridad, la información, la inteligencia es fundamental. Claro. Y en la medida en que tenés inteligencia, sabes dónde golpear, si no estás dando palos de ciego. Así es, en efecto. Doctor Martínez, lamento mucho entrar a la semana y tocar estos temas así muy lamentables, ¿no? Creo que cuando el enfoque que hacía en mi presentación del programa era hablar precisamente de toda la estructura fiscal alrededor del financiamiento que merece la seguridad, aunque son hechos que no pueden, como lo dije al principio, pasar por alto. Pero así están las cosas. ¿Cuál es la lectura? Bueno, lamentablemente siempre tenemos hechos tan negativos y prácticamente eso es a diario. Pero lo que ocurrió fue este fin de semana, la muerte de una joven madre, el asesinato de su hermanita de escasos 7 años de edad y el rapto de una bebé, hija de la madre fallecida. Es obvio de que esa niña, quienes mataron a la madre, la fueron a dejar bajo la custodia, bajo la guarda de la señora esta que la entregó a la policía. Obviamente, al recibir esa menor, esta señora tuvo que haber conocido bien quién se la llevó. Y como testigo de los crímenes y del rapto, ella tenía mucho valor también. Pero creo que ahí sí fue un error de procedimiento policial y entiendo de que había presencia de un fiscal también, del fiscal, de no haberla detenido. Si se le hubiera detenido, no estaría muerta. Y de no estar muerta, se tendría posiblemente la presencia de un testigo criteriado que nos hubiera dicho quién fue, quién le llevó esa bebé. Sí. Y quizás hasta quienes mataron a la mamá de la bebé y a la tierna hermanita de la madre difunta. Así que yo creo que ahí sí, lo positivo de todo es que la niña, pues, la bebé se rescató con vida, quizás es lo positivo de todo, pero sí hay hechos que indudablemente determinan que hubo error en el procedimiento. Pero era una situación muy trágica, sobre todo cuando comienzas a ver el futuro germinado en una bebé. Imagínate tú cómo esta niña, qué futuro le espera para saber sus orígenes como tal. Ricardo, así brevemente y entramos al tema de financiamiento. Bueno, para no ser repetitivo con lo de los panelistas, yo creo que lo que se observó desde la semana anterior con este caso es el drama humano. Sí. Realmente una doble privación de libertad, porque primero las señoras son privadas de libertad en la zona del Mercado Belloso, cómo se trasladan desde el municipio de San Salvador, pasando por Apopa, llegando a Nejapa, hasta asesinarlas. Y esta imagen, al igual que la del famoso Gustavito, dio la vuelta al mundo. Y nos catalogan como salvajes. También no solo matan animales, matan mujeres y niñas. Creo que el tema de los feminicidios está cada año en aumento. Lastimosamente somos la nación también con más tasa de feminicidios en el mundo. Un aproximado de un 10.1, cerramos el 2016, y ya en lo que va de estos 3 meses, la tendencia es al alza. También la muerte de los niños y niñas, creo que, y adolescentes, que son el segmento que más está apostando a la muerte, el crimen organizado contra una nueva generación, como tú lo mencionas, Ernesto. Y creo que nadie en estos días va a hacerse cargo de cuidar a un niño cuando te toque en la puerta y te digan, mire, hágame el favor de detenérmela. Y si tú no conoces a ese niño o esa niña que te llegan a dejar, estás ante ya un delito. Y más estas personas que están siempre involucradas en estos temas de
de las pandillas y el crimen organizado no actúan como inocentes. Realmente esta persona de alguna manera por lo menos se estaba beneficiando de cuidar a la bebé. Creo que no entiendo yo por qué la Fiscalía no procedió con la orden funcional, ya que lleva al mando la investigación, a proceder a la captura de la persona que está descubierta en una flagrante privación de libertad. De esta manera no solo se hubiera evitado el asesinato, porque si no habían elementos que la involucraran, en las próximas 72 horas hubiera sido liberada y ella sin duda hubiera ido a otro sector. Y lo más importante, y creo que tiene que ver con el primer tema que vamos a abordar, es medir que aún dentro de lo duro que es este caso, hay una respuesta técnica, ágil, efectiva, tanto de la Fiscalía y de la Policía Nacional Civil, lo que indica que si realmente a estas instituciones se les fortalece, tienen todas las competencias, tienen todas las capacidades intelectuales, tácticas, estratégicas, operativas para responder ante este tipo de delitos y otros que tienen que ver con el crimen organizado. Así que es una excelente plataforma para iniciar el diálogo. Así es, y sobre todo cuando se trata de ir buscando, independientemente que sea el financiamiento el que tenemos, bajar esos índices de criminalidad como tal. Pero esa es la discusión que se tiene, es decir, ¿qué necesita la policía, qué necesita el ejército, qué necesita la Fiscalía misma General de la República, que es la que quedó prácticamente un poco en el limbo de este nuevo reorientación o fortalecimiento económico, cuando se le estaba dando $250,000, corrígeme, y después ha quedado abierta para ver si son 2.5%. Es decir, el propósito del programa este día es poner en perspectiva la importancia que tiene que se clarifique y que se transparente el tema del financiamiento hacia lo que sería la seguridad pública en el país. Tienen la palabra los tres. Mira, yo creo que en cuanto al financiamiento, ninguno de nosotros va a estar en contra de que la Fiscalía necesita más financiamiento. Pero no solo la Fiscalía, la verdad es que finanzas se necesitan en el Ejecutivo, en todos los ministerios y particularmente los ministerios de Seguridad Pública, de Educación, Salud, es decir, los ministerios sociales en donde hay un servicio inmediato a la población, son los que más necesitan fortalecerse, pero bueno, ahí ya la responsabilidad creo yo que es mucho más compartida, no es solamente del Ejecutivo, sino que también del Legislativo y en alguna medida también incluso del Judicial, porque ya tenemos historias desde hace un par de años de que hubo préstamos que fueron congelados y luego que ahora en la medida en que se acercan las elecciones, pues la posibilidad de aprobar el presupuesto siempre queda mucho más complicada porque la oposición, la derecha más fuerte, pues no ha votado por el presupuesto en los últimos años y eso es una discusión aparte. Ahora, yo creo que lo que sí es importante es, uno, que tiene obligación el gobierno de ver de dónde saca un presupuesto justo y necesario para la Fiscalía, porque eso le permite al fiscal trabajar y no tomar, digamos, de justificación el hecho de que no tengo presupuesto, por lo tanto no puedo hacer las investigaciones. Obviamente la Fiscalía tiene que priorizar qué es lo más importante a investigar, obviamente. Está vinculado al crimen, está vinculado a los problemas de delitos de cuello blanco, etc. Y en este sentido, eso también permitiría una mayor coordinación porque se nota el malestar de la Fiscalía e incluso creo yo que eso le da mucho más fuerza para pedir las CICIES. Casi dice, miren, o me dan financiamiento o yo voy a pedir las CICIES, porque es la única manera de estar presionándolas a ustedes para que realmente me resuelvan mi problema. Incluso eso a lo mejor también ayuda para que las estadísticas tampoco sean tan diferentes, ¿no? En relación a los desaparecidos, por ejemplo, que si bien es cierto, creo que Ricardo comentaba de que hay una gráfica bastante similar, con la diferencia que tiene mucho más cantidad de desaparecidos la Fiscalía que la Policía, pero la tendencia como que se parece bastante en relación a los picos y a los momentos que desciende la cantidad de desaparecidos. Pero en general, pues hay ahí dos cosas bien concretas, las CICIES
y los desaparecidos, en donde hay claras diferencias en relación a la Fiscalía con la Policía Nacional Civil y, por supuesto, con el Ejecutivo. Y eso es lamentable, porque de lo que se trata es de que la Fiscalía tenga todos los recursos y lo más importante en esto, la coordinación entre la Fiscalía, la Policía y, por supuesto, el sistema judicial, sí, que es fundamental para que las cosas caminen. Bueno, yo creo que el problema del dinero, como decía en una época un fabricante de pan aquí en El Salvador, sin el microbio del dinero. Ahorita deberían buscarse soluciones a los problemas que no se pueden enfrentar porque se dice que no hay dinero. Estoy de acuerdo que hay que darle más presupuesto a la Fiscalía, pero resulta de que este es un momento en que tenemos que tener mentes creativas también, ¿no? Mentes pensantes. Resulta que con eso del monopolio de la acción penal para la Fiscalía, el que se robó una gallina, la Fiscalía también lo tiene que procesar. Y tiene una cantidad de trabajo enorme cuando antes, y tenemos la experiencia de que antes de la nueva legislación penal y procesal penal, la gente acudía a los juzgados de paz y en los juzgados de paz se desarrollaban las primeras diligencias de instrucción. O sea, las primeritas cosas de reconocimiento del lugar de los hechos, etcétera, ¿no? Toma de declaración de ofendidos, etcétera, etcétera. Y luego el juez de paz lo pasaba a un juzgado de primera instancia. Perfectamente, los delitos menores, podría decirse, mire, todos los delitos menores van a ser conocidos por los jueces de paz, claro, quienes van a estar facultados para hacer las primeras diligencias de instrucción, porque ahora eso es un relajo, eso, de tener que hacer un... Parecido, perdón, Jorge, a lo que está haciendo el Ejecutivo en relación a los delincuentes comunes y los miembros de pandillas, por ejemplo, o los que han cometido homicidios, que están diferenciando. Hay que establecer una diferencia por el nivel de gravedad de los hechos delictivos. Exactamente. Entonces, porque ahora, por cualquier caso, la Fiscalía tiene que preparar un requerimiento, este procedimiento es muy caro, este procedimiento es muy técnico, muy costoso, da lugar a que se salgan los culpables, o que tengan presos a los inocentes, pero con solo que digan, mire, los delitos cuya pena no excedan de 3 años o de 4, esos van a ser conocidos en primeras diligencias por los jueces de paz. Con eso se le quitaría a la Fiscalía una carga enorme de trabajo. Pero lo que pasa es que como país pobre, desgraciadamente, todo depende de que tengamos el dinero. Se arma un Consejo Nacional de Seguridad y estos dicen, no, necesitamos más de 2.000 millones para poder hacer lo que hay que hacer, que se sabe que no se va a tener, pues entonces el dinero es escaso. Y si es escaso, hay que tener ideas. Y esto es lo que, pues yo quisiera de que nuestras opiniones no se tomaran como críticas destructivas, sino que todo lo contrario. Yo creo que los que estamos acá somos personas propositivas. Y yo ya propongo, pues, señor fiscal, señor ministro de Justicia, Gobierno de la República, Asamblea Legislativa, vea cómo reforman el Código de Procedimientos Penales para liberarle la carga de todos esos hechos delictivos menos graves a la Fiscalía, y así de esa manera la Fiscalía le va a poder meter el diente a los casos más difíciles. Ricardo, ¿cuál es tu lectura sumada a los diferentes enfoques que he logrado percibir que son muy interesantes como antesala a esto? Yo creo que el tema no es solo de dinero. Realmente comparto el tema de que este es un momento que requiere de alta creatividad, ingenio, y pedirle a Dios pues la capacidad de poder tener la sabiduría para dirigir la nación. Y también, por otra parte, para tener la humildad, en este caso, a los 3 órganos del Estado, que puedan aceptar una serie de recomendaciones, propuestas, sugerencias. Nosotros, los que tenemos el privilegio de venir en calidad de opinadores, hemos considerado a lo largo de los años una serie de ideas, de propuestas que en algunos casos ha sido cuestión de meses o años para que se llegue a lo que se había planteado en este foro de diálogo. Creo que el tema de la creatividad, el tema de ponerse a trabajar,
el tema de trabajar más allá de las horas, el tema de poder incorporar a otros actores de la sociedad civil que pueden generar opinión y que tienen ideas importantes y creativas. En este momento es fundamental porque el tema de que los gobiernos no han tenido recursos no es nuevo. Esto todos los gobiernos a lo largo del histórico han venido con la misma situación. Ahora, en el tema de las instituciones de seguridad hay una realidad. El presupuesto de la Fiscalía General de la República de El Salvador es de los más paupérrimos de Centroamérica. Yo solo quiero comparar el presupuesto de la Fiscalía de El Salvador con el de Guatemala. El presupuesto de la Fiscalía de Guatemala supera los 250 millones de dólares anuales y vemos los resultados. ¿Y por qué hacía yo relación en mi primera intervención a esto? Porque si la Fiscalía... Tenemos a un fiscal que anduvo al final del año pasado viajando en Estados Unidos, haciendo el lobby, comentando todos sus proyectos, sus expectativas, y fue claro en decir, necesito 80 millones de dólares para cumplirle al pueblo salvadoreño con la apuesta estratégica impulsada por la Fiscalía. Pero lo que hemos tenido es que incluso hasta con las medidas extraordinarias, el bono, ustedes ven que se tiene a los policías, Fuerza Armada y miembros de custodio y a los fiscales, que son los que están en primera línea generando el combate por el monopolio de la investigación, se les deja fuera. Creo que no podemos tener un fiscal desconcentrado en este momento buscando los recursos cuando él tiene que estar compenetrado en todas sus competencias y habilidades y capacidades para generar junto con su equipo especializado una estrategia de combate al crimen organizado. Y no solo eso, El Salvador no tiene problemas solo de corrupción, no solo tiene estos temas, tiene una serie de delitos que por falta de presupuesto no se están abordando. Y en este aspecto creo que los invitados en muy pocas ocasiones hablan de la Fiscalía. Y yo creo que no puedes perseguir al crimen organizado con una flota vehicular de más de 20 años, sí. Ernesto. Son cosas que no necesita ser un experto, ni un hombre formado en una fiscalía internacional para saber que con esos tipos de vehículos no le vas a hacer frente. Aunque entiendo que ahora ya hay mayores... la flota es la misma. Este fondo, porque yo creo que es importante analizar este tema del fondo de la telefonía que ha sido precisamente el destinado para ello. Pero es que el tema, Ernesto, es que no solo en la Fiscalía, tú lo que ves en los tres órganos del Estado, cuando revisas las partidas presupuestarias. No solo a la Fiscalía, me refiero a todo, porque todo, la mayoría es el Fondo de Seguridad. Los incrementos usualmente van a planilla. Y el 85, el 90 o el 92% de los presupuestos son destinados al pago de salarios y prestaciones. Por lo tanto, necesitas tener un enfoque diferente. Entonces, el tema de fondo es que la Fiscalía, en el caso puntual de la Fiscalía no solo necesita más fiscales, necesita tecnología de punta, porque el crimen organizado va no solo adelante de la tecnología, sino adelante de las leyes. Pero entonces ahí perdón, está Neto, pero ahora hemos visto ya que el vicepresidente de la República se comprometió que en una próxima digamos, entrega de los impuestos van a tomar en cuenta a la Fiscalía como prioridad. Vamos a estar pendientes de ver cuál es el monto que le incrementan de presupuesto a la Fiscalía. Pero la cuestión es que todo se discute respecto a dinero. ¿Sí? Y aquí lo que no hay es ideas. Tendrían que estarse haciendo planteamientos diferentes para enfrentar los problemas del país. Pero todo es dinero, 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 y por eso están clavados en la mente de mucha gente que tienen control del Estado, de que para resolver tal cosa hay que crear más impuestos, hay que aumentar la recaudación. Pero bueno sería si hubiese efectividad y claridad y sobre todo un buen enfoque como ustedes creen detrás de todo claro, esto. Eso sería lo más sustancioso, independientemente de dónde venga el dinero. Ese es el parámetro que está escrito desde hace 2000 años en las Sagradas Escrituras. Dice, por sus frutos los conoceréis. No es por la cantidad de millones que invierten, sino que por el fruto. El resultado que hay sobre esto. Sí. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Nos vamos a la pausa comercial. Gracias por estar con nosotros.
Gracias por sintonizarnos en el extranjero. Estamos a través de Facebook Live para que usted nos sintonice. Recuerde nuestra cuenta Diálogo con Ernesto López y Ernesto López Radio. Son las dos cuentas en Facebook Live para que usted nos sintonice en cualquier lugar del mundo, en su teléfono móvil, en su tablet o en su computadora. Nos vamos a la pausa y regresamos. En Semana Santa, visita los parques acuáticos y naturales y descubre la experiencia del ecoturismo y los deportes extremos. Los parques recreativos te esperan. ISTU presentó. El dron es gracias al patrocinio de FedeRed, de Sistema Fede Crédito. Vámonos entonces con esta imagen que nos llega desde el sector, esta es la carretera panamericana de Santa Tecla hacia lo que sería Ceiba de Guadalupe. Tenemos una carga vehicular bastante fuerte, pero ligera, lo cual permite que tengamos fluidez en el tráfico. Usted toma en consideración esta vía alterna a la hora de transitar por esta zona. Tiene otras alternativas, antiguo Cuscatlán, tiene el sector de Orden de Malta, ¿verdad? Tiene la Monseñor Romero y tiene también la avenida Jerusalén, que seguramente han de estar en iguales situaciones o a lo mejor difíciles, pero ahí se puede conjugar y variar las opciones que usted tiene. Sin embargo, tenemos vía, llamémosle San Salvador, Santa Tecla, bastante despejado el tráfico. Arriba, como lo podemos ver a buen salvadoreño, tenemos la Monseñor Romero, fluidez, para que usted tenga esa opción, como lo decía, de poder hacer uso de esta arteria. Interesante imagen de nuestro Megadrón, gracias a Sistema Fede Crédito. Preciosa imagen para que comencemos muy bien la semana, teniendo como propósito volcar toda nuestra energía positiva para sacar adelante nuestro bello país. Vean lo que lindo. El dron es gracias al patrocinio de FedeRed, de Sistema Fede Crédito. Que se mantenga, hay más orden. Por supuesto, es necesario, me parece muy bien. Todo lo que se trata de seguridad, va, recuerdo, todo es bueno, va. Así es de que por eso hay que verlo con buenos ojos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Saludos muy cordiales a usted que nos sintoniza a esta hora, ya que precisamente queremos invitarlos a que no se pierda el reprise a las 8 de la noche por Canal 19. Es hora de comer rico y barato con el combo 555 de pollo campestre, orgullosamente hecho en El Salvador. Somos una cooperativa con más de 50 años de experiencia. Coop 1 es solidez. Juntos somos uno. Bueno, antes de continuar, quiero decirle que usted puede solicitar en Coop 1 su crédito para consolidación de deuda con una tasa de interés baja y una cuota a su medida. Coop 1 es solidez, creemos en ti, en El Salvador, juntos avanzamos hacia el éxito. Continuamos con nuestros invitados de hoy, Ricardo Sosa, Juan Ramón Medrano y Jorge Martínez, en un análisis pertinente sobre el tema de financiamiento y efectividad en los planes de combate a la inseguridad en el país, contra la delincuencia y sobre todo también porque al cerrar nuestro programa, creo que recojo un poco el estímulo con el cual hicieron cada uno sus intervenciones. No es cuestión de financiamiento, es cuestión de enfoque eficiente para ver resultados, decían, ¿no? Sí, eso mencionaba. Y yo creo que mire, siempre hay una manera alternativa de hacer las cosas. Y yo sé que en el gobierno hay gente inteligente y se debería escoger a las mentes más creativas y decirles, vean, como tanques de pensamiento, dedíquense ustedes a buscarle soluciones a los problemas, pero soluciones que no impliquen millones, sino que soluciones que impliquen modos diferentes de resolver los problemas, maneras creativas, modos alternativos de resolver los problemas que siempre existen, siempre existen. Lo que pasa es que nos encasillamos y de repente todo es
con carga al presupuesto, con carga al presupuesto. Mire, una vez a mí me invitaron ya hace años como uno de los 30 ponentes para el problema carcelario, cómo se podría enfrentar el problema carcelario. Yo presenté una propuesta y en el prólogo de mi propuesta yo decía de que iba a ser diferente al resto, porque yo hacía proposiciones que no implicaran una carga especial al presupuesto, porque yo decía, no va a haber presupuesto. El día en que nos reunieron a los 30 proponentes de soluciones, el director de migración de centros penales se me acercó y me dice, mire, a mí me gustó mucho su propuesta, ¿ves? Pero el problema es de que habíamos acordado unos parámetros para valorarlas y resulta de que las 5 más parecidas fueron las seleccionadas y resulta que la suya no se parecía al resto. Y le digo, bueno, y al final ganó una de las 5. Sí, me dice, pero no se va a poder implementar porque resulta de que exige un presupuesto que no vamos a contar. Imagínense, hacer todo un proceso, atarse a unas medidas, para al final decir, bueno, la ganadora fue esta, pero no se va a poder implementar porque exige dinero que no tenemos. Y él mismo me decía a mí, pero fíjese que la propuesta suya, la verdad, es que sí se podría hacer, pero lamentablemente como antes de conocer las propuestas habíamos aprobado un mecanismo de valoración y la suya no era coincidente, entonces quedó excluida. Pero esa sí se pudo haber implementado porque no exigía dinero. Entonces también se pueden, ya mencionaba una cosa, quitémosle carga de trabajo a la Fiscalía, que los delitos menores los conozcan los jueces de paz, reviviendo un poco de lo de las primeras diligencias de instrucción que se hacían con la legislación anterior. Y vamos a encontrar otras maneras, porque yo sé que hay gente que conoce los problemas, pero posiblemente como ya estamos como con un tapaojo, como el que se le pone a los caballos, ¿verdad? Que solo mira hacia una ruta y no vemos otras soluciones alternas, ¿verdad? Y todo el tapaojo nos dice allá está el presupuesto. Hay que hacerlo más grande para que alcance, cuando habrá soluciones sencillas que no implican inversión de dinero. Bueno, yo creo que en esa misma línea del doctor Martínez, siempre he sido de la opinión de que, apegándonos al texto bíblico, el profeta Habacuc estaba en crisis el pueblo y él, guiado por el Señor, ante la falta de visión, busca la presencia de Dios y escribe la visión. Y le dice, escribe la visión en tablas. Y eso dio visión, dio guía. Yo creo que en este aspecto es importante, en primer lugar, la política criminal. Y que haya visión. La política criminal. ¿Qué es lo que estamos buscando? Y que yo creo que haya un espacio también para consultar el creador. ¿Qué es lo que estamos buscando? La política criminal. ¿Cuál es el plan? ¿A qué le estamos apostando? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cuál es el canal? ¿Cuáles son los métodos? ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Finalmente, a esta visión le vamos a plasmar el recurso económico. Pero acá primero necesitamos tantos millones para desarrollar el proyecto. Entonces, el proyecto del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia es un plan excelente en tema de prevención. Un 82% del proyecto está enfocado a un giro total en el país en materia de prevención y de recuperación del tejido social. Solo tiene un inconveniente, se necesitan 2.200 millones. Entonces, creo yo de que aún con la contribución de seguridad hubo una mala planificación, porque al principio se habló de 130 a 150 millones, que es lo que encontramos en el 2016, ya con un año completo. 50 millones de dólares, Ernesto, de los cuales el 20% se asignaron a materia de prevención. Y la mayoría de esta contribución va para el tema de los bonos. Y fíjate, Ricardo, aprovecho este espacio que tú estás haciendo para poder resaltar un aspecto bien importante que decía don Rafael Castellanos este día en el periódico La Prensa Gráfica, donde hay unas grandes acciones que emanan el Consejo Nacional de Seguridad Pública,
que obviamente se hacen, pero no se comunican, y si se comunican mal. Este artículo me dejó a mí una sensación bien importante para sumarla un poco a ese enfoque que tú tienes. El Consejo, dice Nacional de Seguridad, marcha bien, pero no sabe comunicar. Y yo creo que eso es importante, porque muchas de las acciones han surgido precisamente del Consejo. Es lo que yo estoy tratando de poner acá en la mesa. Realmente el Estado salvadoreño tiene un gran problema, y es que no tiene una política clara de comunicación. Y en ese aspecto el ciudadano no tiene la información. Lo que usualmente hacen tanto los periodistas como los salvadoreños es recurrir a los noticieros, a la prensa escrita y prensa radial, para de alguna manera estar informados. Pero creo que el tema y la pregunta con la que hace ahí el licenciado Castellano es que alguien se le acerca y le dice, mira, y ese volado todavía existe, hablando del Consejo. Entonces, creo yo que el tema es enfocar bien qué es lo que pretendemos. Y para cerrar esta intervención, ¿y quién planifica en El Salvador? Los temas estratégicos, las grandes apuestas de país han dejado de ser estudiadas por la instancia del Ministerio de Planificación, que el doctor Martínez y Juan Ramón se recordarán muy bien. En El Salvador, yo fui el día viernes por razones académicas, estuve en la Universidad Nacional, y al hacer el acceso ahí por el que hoy es ANDA, antes IBU, pasé por los multifamiliares que están ahí por el Ricaldone. Y si no me equivoco, esos multifamiliares fueron diseñados allá por 1950. Han aguantado todos los terremotos. Y en ese entonces los gobiernos militares tuvieron la visión y la estrategia de construir en altura. Y encontramos tanto en la IBU, la Málaga y otra serie de colonias, todavía están... Alternativas que están funcionando hoy en día. Alternativas que hace unos 7 años se han comenzado a potencializar. Entonces, el tema es, estos temas estratégicos, lo que es carretera, lo que es visión de país, lo que es el desarrollo de los mercados municipales, para dónde vamos a crecer, eso debe de ser una instancia Hay un eje completamente ahí técnica. Que está todavía muy poco utilizado en ese tema. ¿Hacia qué le apostamos en el país? Porque realmente nosotros la visión cortoplacista termina cada 5 años con la salida de un presidente. Miren, yo creo que primero hacer una referencia justa, diría yo, a Rafael Castellano. Rafael tiene un pensamiento muy conservador. Sin embargo, en esto siento que se ha arriesgado a tener diferencias con sus amigos y con la gente más cercana. Y ha sido bastante objetivo en cuanto a las necesidades del Consejo y a reconocer los resultados, las cosas positivas que en seguridad se han logrado por parte de la policía y de la fiscalía. Yo creo que ese es el camino de tratar de hacer a un lado las diferencias político-ideológicas y centrarse en el país. Y hablando de eso, la coordinación es un problema, porque se hace énfasis, tanto de parte de la policía como de parte de la fiscalía y el mismo sistema judicial, en las diferencias y no en las coincidencias, no en lo que se debería de implementar, que es precisamente lo que se tiene para poder mejorar. Y en ese sentido yo creo que hay que hacer a un lado los egos. Y yo en esto considero que el señor fiscal general de la República está haciendo un muy buen trabajo, creo que está abrumado por la cantidad de trabajo. Coincido con Jorge y con Ricardo de que tiene que priorizar, pero también creo que tiene que salirse un poco de los medios de comunicación, y más que decir lo que va a hacer o lo que piensa hacer, o estar sacando, como lo hicieron en un momento determinado, los zapatos caros de Funes y ese tipo de cosas, que es demostrar que no se tienen las pruebas concretas, materiales, jurídicas. Creo que tiene que, tal y como decía Jorge, mostrarnos resultados y no estar haciendo declaraciones. Creo que eso es importante. Pero hay que darle la plata entonces para que se concentre en lo técnico. Por supuesto que la responsabilidad del Ejecutivo es darle el dinero necesario. Ya dijimos, el señor vicepresidente se ha comprometido, vamos a ver si dentro de unos meses le dan el dinero que necesita la Fiscalía. Y por otro lado, incluir a la población. Eso es importante para la policía y por supuesto para la Fiscalía. Pero en esto hay un tema que siempre enturbia las cosas, y es la cercanía electoral. ¿Por qué? Porque fíjense, del dinero que se le está dando a la policía, una parte se dice es para prevención y la otra para la represión. Y la oposición está diciendo de que todo debería ser para represión. ¿Por qué? Porque está el temor
de que en la prevención pueden haber, entre comillas, activistas políticos. Entonces, ya están pensando en que en las próximas elecciones, algunos de los trabajadores sociales que estén haciendo prevención pueden ser financiados para que hagan propaganda o campaña política para el gobierno. Esas son las cosas que, desde mi punto de vista, tienen que dejarse de lado y pensar más en el país, en un plan concreto de nación. Yo sí creo que hay rumbo. Yo sí creo, bueno, si ustedes dos que no están en el gobierno, si nosotros dos que tampoco estamos en el gobierno, sabemos cuáles son a grandes rasgos los aspectos fundamentales de debilidad, ya se ha dicho, separar a los que son delincuentes comunes con los verdaderos delincuentes, tener controlados a los dirigentes, tener inteligencia suficiente, incorporar a la población al trabajo de prevención, etcétera, etcétera. Eso el Consejo lo ha discutido y yo he leído un montón de planes de otras administraciones que son muy precisos. El problema está en la concreción y en la voluntad común que casi nunca tenemos. Unos van para el norte y otros van para el sur. Tienen que ir en el mismo rumbo y ese es uno de los, retos que tienen los políticos en el país y las autoridades, por supuesto. Fíjese que nosotros copiamos los procedimientos penales de los Estados Unidos, que es un procedimiento excesivamente técnico y costoso, y es un procedimiento que hemos comentado con el licenciado Sosa, que es un procedimiento, además de caro, criminalizante. Estados Unidos tiene el 5% de la población total del mundo, pero tiene el 27% de todos los presos del planeta que están en cárceles de Estados Unidos. Desde que nosotros adoptamos ese sistema procesal penal norteamericano, dejamos de tener cerca de 10,000 presos para tener 35,000 ahorita. Es un sistema, bueno, si a cualquiera lo capturan y la fiscalía puede pedirle al juez con solo el requerimiento que lo tenga meses preso mientras prepara 2 años. Exactamente, y puede ir prorrogando eso. Por otra parte, en los Estados Unidos, y todos recuerdan cuando se acusó al presidente Bill Clinton, que hubo un fiscal que le llamaban el fiscal especial de apellido Starr. Resulta que este señor era un acusador particular, o sea que dentro de la legislación norteamericana también pueden haber acusadores particulares. Si nosotros reformáramos nuestros códigos... Cuando acusaron a Clinton, ¿de qué, perdón? Lo de la Lewinsky. Ah, correcto. Si nosotros quisiéramos aligerarle la carga al fiscal, podríamos decir, mire, lo que ya dije antes, delitos menores que sean conocidos de una vez por un juez de paz de oficio, en donde la fiscalía puede, como en el pasado, tener un fiscal adscrito a un juzgado. Y segundo, dar la oportunidad de que exista la figura no solo del querellante, sino que del acusador particular, que sea un abogado de la República. Habemos decenas de miles de abogados que pueda acusar y le quita la carga a la fiscalía. O sea, es forma también de resolver un problema, ideas creativas, reformas legales, pero aquí no vemos nosotros que surjan otras ideas más, que más dinero, más dinero, más dinero, más dinero, como que solo eso resuelve el problema. Pero hay resultados, tampoco se puede hacer una condena per se de lo que se está haciendo como política de seguridad, ¿creen ustedes? Es que lo que pasa es que cuando hay tanto que hacer, aunque se haya hecho algo, todavía no hemos hecho nada. Es que la cuestión es de que lo que usted mencionaba, ¿no? Si vemos nosotros que el crimen avanza a una velocidad mayor que la capacidad de combatirla del Estado, entonces algo tenemos que hacer y tienen que ser ideas creativas. No podemos seguir haciendo lo mismo porque si no la misma tendencia se va a mantener. El crimen se tecnifica, agrede más que la capacidad de contenerlo del Estado. No, y también, Ernesto, yo creo que el tema que planteábamos al inicio de este bloque no es el hecho de contra el Ejecutivo. Creo que lo que hemos tratado de exponer en este panel es la visión como Estado salvadoreño. Es una visión que trascienda más allá no solo del gobierno de la República, porque son 3 órganos del Estado.
Y creo que en el tema de la falta de comunicación lo hemos podido ver con claridad en el tema de los desaparecidos. Cuando tuvimos las declaraciones tanto del fiscal como del señor director de la policía, no se han reunido, no se han comunicado. Y en lo particular, que le he dado seguimiento a estos temas por años, yo lo que veo en esta oportunidad es que las gráficas presentan los mismos picos y las mismas tendencias. En mi opinión, creo que en esta oportunidad yo respaldo las estadísticas de la policía porque son contundentes, son precisas, van por municipio, van por sexo, van por edad y en el histórico han estado completamente documentadas. La Fiscalía, creo que hablando del tema, el señor fiscal lo están llevando a un momento de desesperación que le llega a decir en su propia casa que necesita el dinero y les lanza el bombazo de los desaparecidos. Entonces, lo importante ahora es, porque el tema de fondo no son números, el tema de los desaparecidos es la violación a los derechos humanos y que el contexto de los desaparecidos tiene que ver incluso hasta con delitos de lesa humanidad. Entonces, o sea, es frágil hablar entonces, como lo dice el doctor Martínez, de efectividad, aunque se reconozca la magnitud del problema, es tan grande que no se puede ver. Yo en lo particular, Ernesto, creo que hablando puntualmente del Ejecutivo, del Gabinete de Seguridad, hay avances, hay logros importantes, no están trabajando a ver a lo que sale, ellos tienen un rumbo, la policía tiene un plan estratégico institucional para 5 años, la Fiscalía tiene su propio proyecto. Lo que sucede es que hay que trascender y se tiene que levantar ese líder para generar un plan de nación que realmente trascienda a este gobierno que el 31 de mayo del 2019 termina sus funciones, independientemente que continúe el FMLN o llegue otro instituto político a la presidencia de la República el 1 de junio. Entonces, el problema es que realmente lo que tú tienes que encontrar en esto es a dónde no hay comunicación, no existe una interinstitucionalidad. Y en el tema de los desaparecidos, que es lo más actual, nosotros podemos observar que realmente es un tema de que necesitan reunirse. ¿Qué cuesta, como decía, hablando del doctor Jorge, cuando hacía aquí las estadísticas electorales? Si en una tabla de Excel sencilla, los 3 representantes de la Fiscalía, Policía Nacional y Medicina Legal, bien gracias, con 15 meses sin director, y seguimos con ese gran lujo en una de las naciones con más homicidios sobre el planeta sin que nombren al director. Entonces, Medicina Legal está ausente del debate. Entonces, no puedes continuar así, necesitas a los tres organismos y, por cierto, Derechos Humanos tiene también un papel importante. Es interesante, tú escribiste un artículo la semana pasada, lo vamos a discutir y lo vamos a analizar porque ese fue parte del ofrecimiento que hicimos al inicio de examinar también el comportamiento del centro de la capital y sobre todo este conflicto de seguridad. Pero que mire, también yo se ha generado. Yo quisiera referirme a algo que mencionó el licenciado Sosa y es respecto a estos desaparecidos que citó el fiscal. Creo que se ha querido sacar una conclusión, una suposición de que estos desaparecidos a lo mejor hay dentro de la policía escuadrones de exterminio. Yo le quiero decir de que esto lo estudiamos en el aula. Cuando la seguridad pública no protege la vida, la integridad personal y los bienes de la ciudadanía, surge la seguridad privada. Pero cuando no se penaliza a los infractores y se da la impunidad, entonces surge otra cosa, porque la venganza privada es un atributo del Estado. Nadie puede tomar la justicia en sus manos. El único que puede aplicar sanciones es el Estado. Pero después de la etapa de la venganza privada, que ya aquí ya hay más vigilantes privados que policías, viene la etapa de la venganza privada, que es cuando la gente ya no confía en ir donde un juez o a la policía, sino que busca un gatillero y le dice... Sí, lamentablemente. Entonces, esa es la cosa. No tenemos, estas son cuestiones que se dan y lo estudiamos académicamente. Claro. Entonces, puede ser que se esté dando aquí también. Y no es válido simplemente poner el dedo acusador y decir, no, la policía. No, es cuestión de ser responsables. Okay. Interesante, sin pretender obviamente hacer apología de estos temas.
Voy a la pausa comercial. Aprovecho a invitarlos a que me acompañen este día en el programa En Directo con Ernesto López Radio. Vamos a conversar con el señor ministro de Turismo, Napoleón Duarte, y también con el presidente de Proesa, Sigfrido Reyes, sobre el lanzamiento de la marca País. Vamos a hablar sobre el tema de inversiones y el tema de turismo. Interesante. Hoy a las 6 de la tarde, Astrid Ábalos y este servidor vamos a conversar sobre este importante tema de lanzamiento de la marca País a través del programa En Directo con Ernesto López Radio, que se transmite por 107.7 Fuego, estación del grupo radial Megavisión. Me voy a la pausa, pero antes, como siempre, le invito a que aperture ya su depósito a plazo fijo en Coop 1 con una tasa de interés preferencial. Pues esta mejora la rentabilidad de su dinero. Coop 1 es solidez, creemos en ti y en El Salvador juntos avanzamos hacia el éxito. Una pausa y regresamos. Somos una cooperativa con más de 50 años de experiencia. Coop 1 es solidez. Juntos somos uno. Se necesita, ¿verdad? Pero que sea permanentemente, no solo un tiempo cuando hay incidentes, ¿verdad? Sino que proteger siempre la población, que es lo que tiene que hacer el gobierno. Bastante bien para la ciudadanía, ¿verdad? Está bastante perfecto. Parece bastante bueno, ¿verdad? Ya nosotros pues, nos vamos a sentir más confiados de poder desplazarnos acá por estos lugares. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Texaco, la gasolina regular 91 octanos sin costo adicional, presenta el reporte del tráfico. Bueno, gracias a Texaco. Vamos a hacer una elevación con nuestro Megadrón, siempre ubicados en este sector de la Ceiba de Guadalupe, que nos pone en perspectiva el ingreso hacia la capital con una fuerte carga vehicular, lenta pero también transitable. No así hacia lo que sería el desplazamiento que vamos haciendo al sector del centro comercial Multiplaza, donde vemos prácticamente vía libre para que usted transite ligeramente. Así está, no así viniendo al carril hacia el ingreso de la capital, donde vemos esta congestionamiento, pero que de alguna manera se vuelve ligero, lento, pero transitable, como decimos. Así es que así está nuestra señal, así está nuestro reporte de tráfico, gracias a Texaco, a esta hora del día, para que usted tome en consideración si piensa desplazarse por esta zona. Preciosa imagen que nos pone en relieve, en perspectiva, cómo está el ingreso a la capital por la carretera Panamericana. Vamos a la pausa. Texaco, la gasolina regular 91 octanos sin costo adicional, presentó el reporte del tráfico. Farmacias Cefafa, abierta a todo público, te invita a conocer nuestras 25 sucursales a nivel nacional. Call Center 2514-4999. Presenta. Bueno, un espacio para que usted visite Farmacias Cefafa, pues están abiertas a todo el público y además le invitamos a conocer las 25 sucursales a nivel nacional. Cuenta con servicio a domicilio en el área de San Salvador, San Miguel Centro y también en Chalatenango. Farmacia Cefafa, abierta las 24 horas del día en sucursal Matriz Público, Ilopango y San Miguel Regional. Bueno, nos habíamos quedado en el anterior bloque comentar un poco sobre la situación del centro de la capital. Usted es un empresario que también conoce muy bien versado la situación en el centro de la capital y los últimos acontecimientos que marcaron una discusión en el tema de seguridad entre la alcaldía y las autoridades pertinentes, doctor. Sí, fíjese que el tema del centro, yo que tengo décadas de estar presente empresarialmente en el centro, le puedo decir que es un tema que se ha abordado siempre y de una manera muy mala. El centro de San Salvador, bueno, si nos vamos a la fundación de la ciudad de San Salvador fue fundada primeramente en la Bermuda en el año de 1528.
por 50 familias españolas. Ahí estuvieron 12 años y la hostilidad de los nativos hizo que decidieran venirse de la Bermuda al centro de San Salvador. Y eso fue creado, supóngase que ya en 12 años ya no eran 50 familias, que era un número aproximado de 250 personas, que hubieran sido el doble, 100 familias, 500 personas. Se funda una ciudad con un centro, la Plaza Libertad era la Plaza de Armas, ¿no? O sea, fundada hace 477 años. Y ese mismo centro, queremos que siga siendo el centro comercial y el centro de tráfico humano y vehicular para un San Salvador que ya tiene 2 millones de habitantes, porque San Salvador ya no es solamente el municipio de San Salvador, sino que es la sumatoria de 14 municipios. Por el centro de San Salvador transitan los buses, docenas de buses. Yo en el 2015 mandé una nota al viceministro de Transporte pidiéndole que hicieran algunos cambios porque resulta que cuando usted concentra el transporte crea congestionamientos, pero no solamente eso, crea hacinamientos humanos en el centro. De que se cambiaran algunas rutas, levemente moviéndolas. Pero estaba revisando la semana pasada que del 2015 a la fecha, que fue en noviembre del 2015, a la fecha, en poco más de un año, como año y medio, ahora hay muchas más líneas de buses que llegan al centro y que cruzan ahí en los alrededores del Parque Bolívar. Sí, gran parte, el problema lo genera la concentración provocada por esos puntos de línea que hay, ¿no? Sí, una saturación de vehículos, saturación humana, congestionamiento vehicular. Entonces, parte de la solución al problema del centro, porque claro, es esa población excesiva, concentrada en un pequeño territorio, lo que crea es malestar entre la gente que ahí transita, propicia el desorden y propicia la delincuencia misma. Entonces, parte de la respuesta al problema de la delincuencia en el centro, al problema de un centro atiborrado de carros y de gente, parte de la responsabilidad compete al Viceministerio de Transporte. Si se quisiera resolver el problema, se estarían tomando medidas en ese aspecto. Segundo, también es que los municipios hoy tienen menos atribuciones que antes. Si antes los municipios hacían mercados, hoy, desde el ingeniero Duarte, que no hacía mercados, hasta ahora que Nayib está haciendo mercados. Entonces, a raíz de que no hay mercados, la gente se toma los centros de la población. Pero resulta que en los mercados, en la medida que las ciudades crecen, se tienen que crear donde están las concentraciones, los nuevos barrios, las nuevas colonias. Pero resulta que aquí hemos creído que ese microcentro, que en todas partes del mundo son centros históricos, tiene que seguir siendo el centro comercial de una ciudad ya de 2 millones de habitantes cuando fue fundada para 50 familias. Es ilógico. Y sumado al análisis social y histórico que hace el doctor Martínez, yo he revisado la parte criminológica del centro histórico y realmente lo que indican las cifras policiales es que y si pueden ponerme el gráfico a la producción, se los voy a agradecer. Es importante exponer 3 grandes problemas del centro histórico. Los mercados municipales, el tráfico de personas bajándose de las paradas de buses y atravesándose a pie el centro, y segundo, los servicios interdepartamentales y de rutas urbanas que ingresan al centro. Lo que encontramos ahí en la zona morada es la zona intervenida por los batallones FIR y FES que entraron en agosto al centro histórico. Ahí tenemos el Boulevard Venezuela abajo, arriba la Juan Pablo II, a la izquierda la 25 con el Parque Cucatlán y llegamos hasta Molsa en el sector de la 50 Avenida Norte. El cuadro rojo nos indica el reordenamiento impulsado por la Alcaldía Municipal de San Salvador en el mes de abril.
lo que podemos observar a través de las pistolitas son los homicidios que se registran en este recuadro durante todo el 2016, registrándose 103 homicidios en total. Estos 103 homicidios, lo que pasó cuando observamos el mapa criminológico del centro histórico del año 2015, el año 2014, tuvieron una tendencia a irse hacia el perímetro de la zona reordenada. Y los homicidios en el centro histórico se concentran en 5 puntos nada más. En el cementerio de los Ilustres, Mercado Central, Sagrado Corazón y Plaza Centro están concentrados el 50% del total de los homicidios. Y luego, cuando le sumamos el parque infantil y la calle Celis y Avenida, subimos hasta el 70% del total de los homicidios del centro histórico. El problema del centro histórico no solo es un tema, el principal problema no es el homicidio. El principal problema del centro histórico tiene que ver con el tema de la renta, la mal denominada renta, la extorsión, luego el comercio ilegal que hay ahí, el contrabando de mercadería y sobre todo el modelo del sistema de mercados que ha fracasado ya desde finales de la década de 1960. Al hacer una revisión de todo el centro histórico, lo que encontramos es que ya las asociaciones gremiales, desde el finales de la década de los 60, se venían quejando del colapso del mercado central. Pero todo esto es producto de esa alta concentración poblacional de la que hacía referencia el doctor. Es decir, ahí encuentra de todo. Y no hablamos como una especie de exclusividad para San Salvador como capital. Casi por lo general la mayor parte de capitales en el mundo tienen el mismo y en El Salvador, problema, pues. tú replicas... vas a México, tenés toda la concentración. Ahora, que hayan esfuerzos de ordenamiento, que yo creo que ese es el punto también de enfoque. Es que debe de hacerse, Ernesto. Y el problema es que, ¿qué es lo que sucedió con la masacre del 15 de marzo? El 16 de marzo se militariza el centro cuando se había bajado el dispositivo de las fuerzas especiales que estaban desarticuladas. Ahora, ¿qué es lo que tenemos a partir del 16 de marzo? Tenemos que se han registrado más homicidios. El día sábado, en el pleno corazón del mercado Sagrado Corazón, se da nuevamente otro homicidio con otro herido. La semana anterior tuvimos un homicidio dentro de este perímetro en el mercado Belloso, una persona cruelmente asesinada con arma blanca. Y el día de ayer, en la madrugada, se registra otro homicidio dentro de este perímetro cerca de la terminal de Oriente. Es una situación bien compleja. Me voy a la pausa comercial porque ya el tiempo se nos está yendo para hacer las reflexiones finales sobre esta combinación de enfoques que hemos planteado como apertura de semana, que tiene que ver con el tema del financiamiento, lo eficiente en los planes y algunos aspectos que tienen que ver también como propuestas para mejorar la seguridad de los salvadoreños. Vamos a la pausa y regresamos. Farmacias Cefafa, abierta a todo público, te invita a conocer nuestras 25 sucursales a nivel nacional. Call Center 2514-4999. Presentó. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias por estar con nosotros. El tiempo se nos ha ido. Quizás una reflexión final, 20 segundos sobre este cierre de análisis que hemos tenido. Sobre el tema de los mercados ya no pude opinar, solo decir de que se necesita que ahí no es el problema de concentración, sino que el desorden, que se ordene eso, que se creen mercados limpios, seguros, modernos para la gente, por supuesto, y ojalá que no se pongan de acuerdo, porque otra vez la oposición allí en el Consejo Municipal, el argumento es quieren privatizar los mercados, y no es lo que Arena propone, pues privatización. Entonces no entiendo cuál es la oposición a que se privatice, aunque entiendo que lo que hay ahí es una cosa de un asocio público-privado, pero esperaría que eso se modernice por el bien del país y por el bien de la seguridad de la gente en el centro de San Salvador. Doctor. Bueno, yo creo que es tiempo que el gobierno de la República conforme un gabinete de crisis para buscarle soluciones creativas a los problemas del país. No podemos continuar apagando fuegos, sino que tenemos que buscar mentes renovadas, mentes creativas que puedan plantear soluciones al problema y no todo lo fijemos en millones de dólares, porque esas cantidades no las vamos a disponer
Y por lo tanto, si solo pensamos en que el dinero es la solución y el dinero es escaso, entonces no habrá soluciones a los problemas y los problemas seguirán haciendo cada vez mayores. Ricardo. Bueno, en el tema de la primera parte, yo creo que es importante que nuestras autoridades, nuestros gobernantes y los partidos políticos se reúnan de manera urgente con el señor fiscal de la República y le definan de una sola vez si le van a dar el dinero o no, para que el fiscal tome su curso de acción en relación a sus propuestas y sus alternativas en base al combate del crimen organizado y la criminalidad del país. Y en el tema de la parte B del centro histórico, realmente el sistema de mercados municipales, no solo de San Salvador, sino de las grandes ciudades del país, está colapsado. Se necesita una reforma y, en tercer lugar, en mi opinión, la militarización del centro histórico no es la solución para el problema del crimen en el centro. Se requiere un nivel de investigación y de inteligencia para desarmar estas estructuras y devolverle la paz a los vendedores y a los ciudadanos que transitan por el centro histórico. Bueno, el tiempo se nos fue. Quiero agradecerles el que nos hayan permitido aperturar la semana con un enfoque de esta naturaleza que nos conlleva a pensar y a invitar a los actores de nuestro país a que pongan el mejor de los esfuerzos para salir adelante. Gracias, Ricardo. Gracias también, doctor Martínez. Gracias a ti, Juan Ramón. Los espero en radio este día. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.